Bien, entonces, jóvenes, vamos a ver en esta viñeta, jóvenes, quiero opiniones. O sea, ¿qué es lo que se está qué es lo que nos enseña esta viñeta, jóvenes? La primera viñeta. ¿De qué trata esto? ¿Qué cosa hay? Miren, la primera viñeta, cómo se trabaja, y la segunda viñeta, ¿qué es lo que qué es lo que ocurre, jóvenes, básicamente acá, en estas dos viñetas? Opiniones. Muy bien, Bautista, un equipo coordinando un trabajo. Muy bien. Y en la segunda viñeta, Bautista, ¿qué cosa se observa? No, no, pues, pero ¿qué cosa hace, pues, de Bautista? Ya sé que son soldados, ¿no? Muy bien, ¿cuál sería la diferencia, Cabrera? La diferencia entre las dos, entre las dos, entre los dos situaciones, entre las dos situaciones. ¿Cuál sería la diferencia? ¿O no habría diferencia? Sí, más o menos pasamos por ahí. Ajá. Pero, ¿en qué sentido, pues? O sea, esta viñeta, o sea, este de acá, tiene el mismo formato que este grupo de acá. ¿Mm? Muy bien, Lara. La primera trabaja en grupo, claro, y la segunda, pero aún así, Lara, aún cuando en la primera se trabaja en grupo, siempre hay alguien que da la voz cantante. O sea, siempre hay alguien que da la pauta, que da, que da las directrices, que organiza, que hace, que decide. Claro, claro, es el líder, ¿no es cierto? Sería el líder. Exacto, sería líder. Ojo, Cabrera, líder es una palabra grave, lleva tilde, ¿ya? Muy bien. Entonces, jóvenes, aquí vemos que en la primera viñeta se coordina. O sea, aquí nadie manda. O sea, de exprofeso, ¿no es cierto? Aquí supuestamente, o sea, teóricamente, nadie manda, ¿no? Si nadie manda, entonces alguien sugiere, alguien propone, y cada uno propone, entonces pues las cosas se llevan de acuerdo a lo que todos han aprobado. En cambio aquí no, ¿no es cierto? Aquí en la segunda viñeta vemos pues que son soldados. Y miren, jóvenes, por la diferencia de uniformes. Mientras esos tres señores están uniformados de una manera, este señor de acá, por ejemplo, está uniformado de otra manera. Y este de acá está uniformado de otra manera. Entonces quiere decir pues que entre uniforme y uniforme hay una diferencia, y eso pues de repente lo proporciona el rango, ¿no? O sea, si este es soldado, este debe ser pues teniente o capitán, y este debe ser coronel o comandante, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a entender que son dos maneras diferentes de trabajo. Ahora, jóvenes, en su vida escolar de ustedes, ¿no? En su vida escolar, qué cosas podría representar, jóvenes? Exacto, los trabajos en equipo, ajá, muy bien, ¿no? Bueno, sí, pues podría ser Zulca, podría ser un conjunto, ¿no? Exacto, muy bien, para reuniones de trabajos grupales, muy bien, Romero, reuniones para las exposiciones, eso es exacto, ¿no es cierto? Pero, ¿y esto?
¿Qué cosa representaría, jóvenes, en su vida escolar? ¿No? No, no, pues, pero, ¿en qué sentido, pues, este Zulca? ¿Mm? Esto lo hemos dicho, lo han tipificado muy bien, jóvenes. Esto responde a un trabajo escolar, ¿no? Un trabajo entre alumnos. En cambio aquí, ¿cómo podría ser? No, no, Romero. No puedes, Cabrera, no estamos hablando de soldados, estamos hablando de alumnos ahora. O sea, aplica esa situación a tu contexto escolar. ¿Cómo sería? Exacto, muy bien, Rubino. ¿Sí o no? Un trabajo entre el maestro y el alumno, claro. ¿Por qué? Porque en definitiva, pues el profesor es el que, de alguna manera, el que da las indicaciones, ¿no es cierto? O sea, teóricamente podría ser el que manda, pero no vamos a ponernos aquí en esa terminología castrense, pues, jóvenes. En todo caso, el profesor es el que orienta, ¿no? El que dirige. Y para que el profesor dirija, tiene que pues, darle indicaciones. Y las indicaciones se tienen que cumplir porque él entiende cuál sería el motivo para hacerlo. O sea, el profesor en un salón, pues, no manda porque le da la gana mandar, sino da las indicaciones correspondientes para que se cumpla, porque eso tiene un propósito, eso tiene un motivo, ¿no? Entonces, en esas dos situaciones, jóvenes, vemos que en el colegio, trabajo en equipo con los chicos y en la diferencia entre el profesor y alumno también estaría en ese sentido de cumplir con las indicaciones. ¿Por qué? Porque hay un propósito para eso, ¿no? Ahora, jóvenes, en la vida familiar, en la vida de ustedes, en la vida familiar de ustedes, ¿no? Eh, ¿Esto qué cosa representa? No puede, ¿cómo hace la cena, Cabrera? No me refiero a eso. Exacto, muy bien, Urbino, trabajo entre hermanos, ¿entiendes? Trabajo entre hermanos y puede ser también entre amigos, o sea, entre amigos de barrio, por ejemplo, ¿no? Entre amigos de barrio, entre amigos ¿no? del vecindario, etcétera, etcétera, ¿no? Reunión familiar, exacto, ¿no? Bueno, básicamente, Romero, sería pues, estamos hablando de reunión de ese tipo en chicos que tengan la misma edad. Pero cuando tú dices reunión familiar, pues ahí entran todos, o sea, entran tíos, sobrinos, ¿no es cierto? Hermanos, primos, etcétera, etcétera. Todo el mundo entra ahí. Me refiero pues a este trabajo básicamente cuando hay reuniones entre hermanos, ¿cierto? O entre hermanos, o cuando están los primos, por ejemplo. Cuando están los primos, ¿quién es el que decide? ¿No? ¿Quién es el que decide? ¿Quién es el que orienta, el que indica? Son todos, ¿no es cierto? Son primos, tienen la misma edad, ¿no? En cambio aquí, pues, en una reunión familiar, ahí sí sería, ¿cómo sería la reunión familiar acá, jóvenes? En este contexto. ¿Qué sucede? Exacto, muy bien, Urbino, trabajo entre padres e hijos. Y padres e hijos, pues, son los padres los que mandan a los hijos, ¿sí o no? Entonces, jóvenes, hay una diferencia abismal, ¿no es cierto?, entre este tipo de trabajo y este tipo de trabajo, ¿sí? Entonces, jóvenes, hay que recordar eso. Ahora, yendo a un terreno más práctico, jóvenes, ¿de qué cosa estamos hablando? Estamos hablando, ¿no es cierto?, que esta misma relación que se da entre miembros de una misma edad, o sea, ustedes pertenecen al intermedio C, por ejemplo. Ya, todos los chicos del intermedio C tienen casi la misma edad, ¿no? Uno mayor que otro, uno menor que otro, ¿no? Pero corresponden al mismo nivel, ¿no? Corresponden al mismo nivel, corresponden a la misma, son contemporáneos. Por lo tanto, pues, el trabajo tiene que ser así, siempre, en equipo. En cambio acá, ¿no es cierto? Ya estamos hablando, pues, de repente de los padres a hijos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, jóvenes, las dos diferencias de trabajo, ¿no es cierto?, corresponden también, en nuestro caso, ¿no es cierto?, a otro tipo de situaciones. Pero ojo, no hay que perder de vista esto, jóvenes. Este trabajo de grupo también se refleja en otras etapas de nuestra vida, ¿no? Entonces, jóvenes, pero para eso tenemos que entender un poco, ¿no es cierto?, qué es lo que nos llama la atención de esto y
¿cómo lo podemos aplicar, ¿no es cierto?, al tema de estudio que hoy día vamos a tratar, ¿no? Aquí, ustedes me han dicho que hay coordinación. Aquí no hay coordinación, jóvenes. ¿Sí o no? Aquí no hay coordinación. O sea, ustedes no coordinan con sus padres, ¿no es cierto? Ustedes cumplen las indicaciones de los padres. Entonces, si los padres dan órdenes, ustedes tienen que cumplirlas, ¿no? Pero aquí no, pues. Aquí no hay dónde mando. O sea, el que manda, pues de repente es el que da la sugerencia, ¿no es cierto? Sí, pero básicamente es el trabajo en equipo. O sea, todos opinan, todos deciden, todos opinan. En reunión de reunión entre hermanos, entre primos, ¿no? Todos opinan, todos cumplen. En cambio aquí no, porque son los mayores los que deciden, ¿no? Las personas adultas son los que deciden en la casa, ¿sí? Entonces, jóvenes, el, el trabajo es diferente, ¿no? El trabajo es diferente. Ahora, eh, en la cuestión del lenguaje, jóvenes, en la cuestión de comunicación, ¿no es cierto? En el tema que nos ocupa hoy, vamos a tener el mismo formato, ¿no es cierto? Vamos a encontrar palabras que van a tener esta misma condición y vamos a tener palabras que tengan esta condición, ¿no es cierto? O sea, hay palabras, ¿no es cierto?, que van a tener el mismo nivel y van a coordinar en el mismo nivel. Pero hay palabras que van a estar subordinadas unas a otras, jóvenes. Entonces, ¿cuál es el elemento? ¿Cuál es el elemento que vamos a encontrar en las palabras que tengan la misma situación, por ejemplo, que esta de acá? ¿No? ¿Qué palabras pueden constituirse como personas que mandan, ¿no? O personas que implican un mando, ¿no? O el comando de algo. ¿Y cuáles son las palabras, ¿no?, que de alguna manera determinan cierto tipo de coordinación, ¿no? Entonces, jóvenes, hoy día vamos a ver ese tipo de palabras, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, entonces, la palabra que estamos buscando, jóvenes, que tengan esta misma condición, ¿no es cierto?, es la conjunción, ¿no es cierto? La conjunción, jóvenes, este, la conjunción, eh, ¿cómo entendemos la conjunción, jóvenes? La conjunción la entendemos como la palabra que no posee significado y no tiene flexión, ¿ya? Y que solamente funciona como nexo, como enlace, jóvenes, ¿no? Esa es la conjunción. Ese es el término que estamos buscando, ¿no? Ahora, la conjunción, entendiendo como enlace, ¿no es cierto?, puede ser coordinante o subordinante. Jóvenes, si es coordinante, repasemos lo que sabemos, ¿no? La coordinante tiene esta misma característica, jóvenes. Eso mismo, ¿no? Esa es la coordinante. ¿Por qué? Porque son los chicos en el mismo nivel, trabajan en el mismo nivel, trabajan los mismos objetivos, acuerdan acá. Aquí se acuerda. Ahora, dense cuenta aquí, jóvenes, que en la coordinante estoy poniendo una pareja de enamorados, ¿no? En una pareja de enamorados hay una relación coordinante, porque ninguno de los dos decide por su cuenta, ¿no? En casa, ¿quiénes opinan? O sea, ¿quiénes deciden? ¿No? Deciden los padres, ¿no? Pero de repente, pues, papá y mamá tienen que sentarse a conversar acerca de lo que van a decidir. O sea, tienen que ponerse de acuerdo. Hay una relación coordinante ahí, ¿no? O sea, jóvenes, la relación coordinante se da entre miembros del mismo nivel, ¿no? Entonces, papá y mamá tienen el mismo nivel. Ambos son contemporáneos, de repente uno es mayor que el otro, pero en ese sentido, ¿no?, en términos de responsabilidad, ¿no?, son los dos adultos que están en el mismo nivel y tienen que decidir las cosas, tienen que solucionar problemas y decidir lo que tengan que decidir, ¿sí? En una relación de enamorados, igual, ¿no es cierto? Sea mayor quien sea mayor, ¿no es cierto? Están en una relación y por lo tanto, pues, hay una relación de coordinación ahí, ¿no? Él dice, ya, yo quiero ir al cine. No, no, pero yo quiero ir a la playa. Nos pongamos de acuerdo, pues, ¿no? Primero vamos a la playa, primero vamos al cine, ¿no? Entonces, podemos llegar a esa situación, jóvenes, ¿no? Coordinación. Chicos en el mismo salón,
Coordinación, trabajo de asignación, coordinación, pareja de enamorados, coordinación, una relación familiar, ¿no? Bueno, papá y mamá, ¿no? O sea, un matrimonio, ¿no? Básicamente son elementos coordinantes que siempre coordinan. Reunión entre primos, reunión coordinante, ¿no es cierto? O función coordinante, ¿no? Reunión entre hermanos, función coordinante, ¿no? Reunión entre tíos, también coordinante, ¿por qué? Porque están en el mismo nivel, ¿no? O sea, se agarran entre tíos, se agarran entre primos, se agarran entre hermanos, el mismo nivel, ¿no? Tienen el mismo nivel coordinante. En cambio aquí no, aquí es subordinante. ¿Quién es subordinante? Miren pues, este niño no puede ir solo por la calle, o sea, en todo caso, si va a ir al colegio, lo está acompañando su papá, ¿no? Entonces, pues, en una relación subordinante, ¿quiénes están? Padres, hijos, profesor, alumno, ¿no? Inclusive en el mismo organigrama del colegio también se da la función subordinante, porque hay un coordinador de estudios, que son los que están a cargo, ¿cierto?, de la organización de los profesores. ¿Entienden, jóvenes? Entonces, hay una relación subordinante también ahí, ¿no? Entonces, pues, padres a hijos, relación subordinante, ¿no? De tíos a sobrinos, relación subordinante, ¿no? Entonces, bueno, y todo lo que sea mayor en la familia, los que sean mayores, ¿no es cierto? Siempre, siempre están en función subordinante. Imagínate tu hermano que sea 7 años, 8 años mayor que tú, tiene la potestad de mandarte, tiene la potestad de dirigirte, ¿no? Hay una relación subordinante ahí, ¿no? Entonces, jóvenes, veamos esa analogía, ¿no es cierto? Relación coordinante, reunión entre chicos, reunión de alumnos, ¿no es cierto? Reunión entre hermanos, entre primos, entre tíos, ¿no es cierto? Entre padres, siempre es una relación coordinante, porque se tienen que poner de acuerdo. En la subordinante, alguien manda, alguien decide, ¿no es cierto? Padres a hijos. Inclusive, por ejemplo, una relación más subordinante sería una madre, una señora embarazada, por ejemplo. Ahí podemos tener una idea mucho más clara de lo que es una función subordinante, ¿no? Una madre que esté embarazada, una señora que esté embarazada y en su vientre lleva un hijo, un niño, ¿no? Ese niño, por ejemplo, se sirve de la madre, o sea, la madre es la que lo alimenta. Si la madre no se alimenta, ese niño que está creciendo en su vientre tampoco se va a alimentar bien, ¿no? Es importante eso, jóvenes. Entonces, pues, ese niño, ¿no? Ese niño es el responsable de la madre, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta, jóvenes? Ese niño que está en el vientre sería, pues, está existiendo, ¿no es cierto? Está dependiendo de la madre. Y cuando salgas, ¿no es cierto? Cuando naces, ¿no? Y creces, hasta cierta edad, sigue siendo responsabilidad de los padres, ¿no? Y supuestamente, teóricamente, legalmente, jurídicamente, al cumplir 18 años, ya tendrías que independizarte. Pero eso pues pasa por diferentes variables pues, en la familia, ¿no? Pasa por el tipo de relación de dependencia que tú puedas tener, ¿no es cierto? Tendrás 18 años, tendrás 20 años, 25 años, pero si estás en la misma casa, no aportas mucho. O sea, estás más haciendo cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, pues, sigues siendo dependiente, ¿no? Sigues dependiendo de tus padres. Los que se van a la universidad, por ejemplo, ¿no? Tienes 25 años, pero tienes 20 años, pero estás en la universidad, no trabajas. ¿Quién te mantiene? Padre, pues, ¿no? Hasta que de repente hagas tus cachueros, de repente, etcétera, etcétera, ¿no? Y puedas de repente, de alguna manera, tener pues cierta independencia ahí. Pero mientras tanto, ¿no? El que te ayuda, el que te ayuda, los que te ayudan a solventar tus problemas, tus necesidades, son tus padres. Entonces, hay una relación subordinante. Siempre, siempre, jóvenes, va a haber una relación subordinante ahí. Entonces, pues, la conjunción es una palabra
que no posee significado, pero que solamente funciona como nexo, solamente funciona como enlace, ¿no? Ahora, ¿cuántos tipos de conjunciones puede haber, jóvenes? O sea, coordinante, subordinante. Pero en ese sentido, vamos a entender pues que en una relación coordinante, ¿no? Van a haber estos tipos, ¿no? Conjunción coordinante copulativa, disyuntiva, adversativa, continuativa, distributiva. Jóvenes, los espero en el chat, todo el mundo en el chat, jóvenes. Si estas copulativas tienen una crucecita debajo, ¿qué cosa puede significar? Jóvenes, que suman. Ajá, muy bien, Cabrera, que suman. Exacto, muy bien, Romero. Se le agrega, ajá, suman, se agrega. No, no, básicamente es el concepto, Vanessa, ¿no? Es el concepto. El concepto es de agregar, añadir, agregar, añadir, ¿no es cierto? Ese es el concepto, básicamente, el espíritu de las copulativas. Las copulativas lo que hacen, lo único que hacen es añadir, agregar, aumentar, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen las copulativas. ¿Por qué? Porque esas copulativas, ¿no es cierto? Añaden, pues, Héctor y Andrómaca. O sea, no solamente es Héctor, sino le estás agregando a Andrómaca. Se presentó e ingresó. Esta es una idea, le estás agregando a esto de acá, se presentó. No vino ni llamó. O sea, este es otro aspecto que está aumentando. O sea, no vino, uno. Lo cual el otro día tampoco llamó, dos. O sea, estás aumentando, estás agregando. Entonces, las copulativas solamente sirven para agregar, para aumentar. ¿No es cierto? No, ¿y cuáles son, jóvenes? ¿Cuáles son? I, E, ni. ¿Entienden, jóvenes? I, E, ni. ¿Ya? Siguiente. Jóvenes, si son disyuntivas. ¿Cuál es la idea, jóvenes? Acá. ¿Cuál es la idea? Si la disyuntiva tiene este icono, ¿qué cosa puede significar? No, pero ¿eso qué cosa implica, Zulka? ¿Qué cosa implica? ¿Mm? El que te encuentres en el que te encuentres aquí en esa situación, ¿qué cosa implica, jóvenes? Sí, muy bien, Vieira, tienes que ir a un lado o a otro, pero ¿cómo haces para poder determinar eso? Tienes que, para que tú determines lo que vas a hacer, ¿qué cosa tienes que hacer? Primero, exacto, decidir. Una vez que has decidido, ¿qué cosas haces? ¿No? Optas por un camino. Eso, jóvenes, se llama, bueno, no es tanto escoger, divino, ¿ah? No es tanto escoger. Lo que tú vas a hacer es elegir, ¿no? Vas a elegir, ¿no? Entonces, tienes capacidad de elección. Tú eliges irte por la derecha o irte por la izquierda, ¿no es cierto? Esa es una gran disyuntiva en tu vida. ¿Qué haces? Decides, pues. Entonces, pero tienes que escoger, pues, uno o otro, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la chica se ve, o sea, hay dos galanes que la cortejan. ¿Qué hace? Si hay dos galanes que la cortejan, ¿no? Y los dos quieren alcanzar el derecho de ser enamorado, la chica, ¿qué cosa tiene que hacer? ¿Mm? Tiene que elegir, ¿no? Básicamente, ¿no? Tiene que elegir. Entonces, jóvenes, la disyuntiva es esa. En la disyuntiva lo que vamos a hacer es elegir. ¿Me entienden, jóvenes? Es elegir. ¿Cómo vamos a elegir? ¿Quieres té o café? Elige. Té o café. Minutos u horas. ¿Cuál? Ahora, miren cuáles son las conjunciones disyuntivas. Básicamente son la O y la U. O, U. Son las conjunciones
Disyuntivas. Recuerden, jóvenes, disyuntiva es elegir. Copulativa, añadir. Disyuntiva, elegir. Tú estás eligiendo ahí. Ahora, adversativa. ¿Qué cosa implica esto, jóvenes? A ver, en las adversativas, ¿qué cosa entendemos por adversativa? No, Romero, ¿ah? No estás debatiendo ahí. ¿Qué cosa se está haciendo, jóvenes? La adversativa. Exacto, muy bien, Zulka. Se están oponiendo. Se están oponiendo. Entonces, la adversativa, ¿qué cosa es? Es oposición, ¿no? Copulativas, agregas. Disyuntiva, eliges. Adversativa, te opones. ¿No es cierto? ¿Y cuáles son las palabras que indican oposición? Básicamente, pues espero. Llegó, pero no almorzó. Entonces, no almorzó, se opone a llegó, ¿no? Era bueno, sin embargo, no aportaba mucho. O sea, no aportaba mucho, se opone a era bueno. Pues no era tan bueno entonces, pues, ¿no es cierto? Ya. Ella no vendrá, mas yo le espero. O sea, esperar se opone a vendrá, ¿no? Entonces, ¿cómo es? La segunda proposición, ¿no es cierto?, es la que se opone a la primera. Entonces, vamos a entender eso, ¿no? Que la conjunción adversativa, básicamente la idea es de oposición, ¿no? Es de oposición. Bien, ¿qué vamos acá? Jóvenes, continuativa, ¿qué cosa implica esto? Exacto, pero jóvenes, continuar así por así, no, jóvenes. No, la continuación no es básicamente una continuación en regla, ¿no? Miren, jóvenes, cómo está construido esto. Miren ve, esta cadena. La cadena sigue, pero, ¿qué pasa acá? ¿Mm? Hay una diferencia, ¿no es cierto? Entonces, en la continuativa, lo que se hace es continuar, sí, pero con una condición, ¿no es cierto? Vamos a ver. Miren ve, está lloviendo, por lo tanto, nos quedaremos en la casa. Mi auto está roto, en consecuencia, me vine en taxi, ¿no? Esa obra de Shakespeare nos gustó a todos en el aula. Por consiguiente, la representaremos en el acto de fin de año. Entonces, vas a continuar, sí, pero hay una consecuencia, pues, ¿no? Está lloviendo, nos quedaremos en casa. Vas a continuar, sí, pero la continuación implica un cambio, ¿no? La continuación implica un cambio, jóvenes. Y esa es la palabra correspondiente para esos jóvenes. Consecuencia, ¿no? Es consecuencia, jóvenes, ¿no? Cualquier elemento que tú tengas que trabajar con, por lo tanto, en consecuencia o por consiguiente, la segunda parte implica una consecuencia de la primera, ¿no? Es una consecuencia, jóvenes. Está lloviendo, ese es el motivo. ¿Cuál es la consecuencia? Que te vas a quedar, no vas a salir. Tu auto está malogrado. ¿Cuál es la consecuencia? Venirte en taxi. Esa es la consecuencia, ¿no? La obra de Shakespeare gustó bastante. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que la vas a seguir representando, porque gustó a todos. ¿Entiendes? Entonces, en las continuativas, no solamente es, no solamente es continuación así a secas, ¿no? En la continuativa hay una continuación, pero con una consecuencia, con algo. Bien, distributivas. ¿Qué cosa implica, jóvenes? Si estamos con el relojito acá. A ver. Jóvenes, en las distributivas, básicamente lo que se busca es
como su nombre dice, no, pues no va a ser hora, Vanessa, ¿no? En la distributiva, jóvenes, lo que se busca es, como su nombre dice, distribuir, ¿no? Distribuir. Ahora, ¿cómo se distribuye? Vamos a ver cómo se distribuye. Ya. Estaba rara. Miren, estaba rara. Pues, hora reía, hora lloraba, ¿no? Aquí, por ejemplo, bien te retractas, bien te reafirmas. Aquí, por ejemplo, puede haber idea de elección, ¿ah? Porque las distributivas también tienen, en algunas de ellas tienen ideas de elección. Aquí, sin embargo, cuando dice hora reía, hora lloraba, significa pues un rato reía, otro rato lloraba. Un rato reía, otro rato lloraba. Aquí no. O sea, bien te retractas, lo haces en un momento o bien lo haces el otro, te refirmas. Entonces, ahí hay una idea de elección, pero puede trabajarse el tema, ¿no es cierto?, de la distribución por el tiempo que tú vas a demorar en hacerlo. ¿Sí? Entonces, jóvenes, en la distributiva, lo que se busca es una distribución en el tiempo de lo que vas a hacer. ¿No es cierto? Y esas son las explicativas. En las explicativas, jóvenes, lo que se busca, pues, es esto acá. Dice, él no tiene trabajo, está explicando de eso de se pasa el día en el sofá. Entonces, el es decir, el o sea, o el esto es, lo que implica qué cosa es, que lo que viene después es una explicación de lo anterior. O sea, está interesado, explica, se fue a clases temprano, ¿no? El próximo jueves jugará a la selección y explica lo que es el 8. ¿Qué es el 8? Cuando jugará la selección, pues. ¿Entienden, jóvenes? Entonces, en la explicativa, básicamente lo que se hace es esos nexos, o sea, es decir, o sea, esto es, explican algo, ayudan a explicar algo. Entonces, jóvenes, vamos a ver, recapitulando. Copulativas aumentan, disyuntivas eligen, adversativas se oponen, continuación es por consecuencia. La distribución es por el tiempo. Y la explicación, pues, o sea, explican una frase, la frase que sea, lo explican, sirven para eso. Bien, entonces, jóvenes, esas son las conjunciones coordinantes, ¿no? Ahora, ¿cómo las van a identificar? Fácil, pues, ¿no? En una explicativa, cuando tú veas esto es decir, o sea, es una conjunción coordinante explicativa. Si encuentras una O o una U en medio de dos oraciones, entonces pues eso es una conjunción coordinante disyuntiva, porque estás eligiendo, ¿no es cierto? Entonces, esas son, jóvenes, las conjunciones coordinantes. Ahora, dice, elementos independientes, ¿no? Ahora, en una conjunción subordinante, ¿qué pasa? En una conjunción subordinante, jóvenes, lo que pasa es que son enlaces, nexos que unen la oración principal, ojo, oración principal, papá, mamá, oración principal, con una proposición que se subordina a esta. O sea, otra vez, oración principal, papá, mamá, proposición que se subordina a esta, hijos. ¿No? Oración principal, papá, mamá, proposición que se subordina, hijos o, o sobrinos, etcétera. Todo aquel que sea pues menor de edad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en eso consiste una conjunción subordinante. ¿Qué cosas implica la subordinación, jóvenes? La subordinación implica que hay una oración principal que está enlazada con una oración secundaria, ¿no? Esta oración principal está enlazada con una oración secundaria. O sea, la principal es pues la principal, pues la firme, ¿no es cierto? En cambio, la secundaria no. La secundaria es la que está subordinada. La secundaria es la que obedece. La secundaria es la que no actúa por su propia cuenta, sino depende de la oración principal. Se ofendió porque no habló más. Entonces, pues, eso de no habló más, ¿no es cierto? Es la acción secundaria, ¿no es cierto? No habló más, ¿no? Pero
Él se ofendió, ¿no es cierto? Representa la oración principal. Se ofendió, pues, es lo principal. Consecuencia de eso, pues no habló más. Entonces, esto de no habló más es un elemento secundario. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque esta conjunción porque, ¿no es cierto? Porque está haciendo que esta proposición sea subordinada de esta. Yo, Señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para hacerlo. Entonces, no me faltarían motivos para hacerlo, ¿no? Está subordinada a esto, de yo, Señor, no soy malo. Aunque, ¿qué cosa es el aunque? El aunque es una oposición relativa, es una oposición un poco especial. ¿Por qué es un poco especial? Porque, este, porque la oposición no es absoluta. La oposición, jóvenes, no es absoluta, es relativa. Miren lo que dice acá. Yo, Señor, no soy malo. Dice, aunque no me faltarían motivos para hacerlo. O sea, sí podría ser malo. A pesar de que dice que no soy malo, a pesar de eso sí podría hacerlo. ¿Entienden, jóvenes? Entonces, por esa razón, esas dos palabritas que están en rojo son las conjunciones subordinantes. Hacen que la segunda proposición, que es esta de acá, segunda proposición, que es esta de acá, ¿no? Se subordinen, o sea, sean esta, oración secundaria. La principal tiene que ser esta. Se ofendió y yo, Señor, no soy malo, ¿no? Veamos, jóvenes. Esas son las principales conjunciones subordinantes, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos visto, jóvenes, comparativas. Dice, comparativas son, esta, por ejemplo, acá, cómo las entendemos? Dice, expresan un valor semántico de comparación. Pueden ser de igualdad, de superioridad o inferioridad. Recibí tanto dinero como lo calculé. ¿Cuál es la subordinada? ¿Cuáles son las marcas para que tú te des cuenta de esto? El tanto como. Ya, me interesa más de lo que imaginas. ¿Cuál es la marca? La marca es más que. ¿Me entienden, jóvenes? ¿Ya? Por esa razón, entendemos que estas son comparativas. Jóvenes, concesivas. Dense cuenta, jóvenes. Miren, este señor ya es un anciano, pero este anciano, ¿no es cierto? Está pensando en jugar trompo, está pensando en hacer este tipo de juegos, ¿no? Y está pensando viajar, jóvenes. Está pensando hacer todo eso. O sea, jugar trompo. Jóvenes, ¿quiénes juegan trompo? ¿Jóvenes? ¿Quiénes juegan trompo? O sea, ¿en qué? Claro, los niños, ajá, exacto, muy bien. ¿Ustedes jóvenes no juegan trompos? ¿O ya no juegan, o han dejado de jugar? ¿Ya no ya? Wow, ¿no es cierto? Muy bien, Romero. Ahora, entonces, mira, a tu edad, 13, 14 años, ya no juegas trompo. Antes igual, o sea, a los 8, 9 años jugabas trompo. Ahora ya no juegas. ¿Ya? Ya, ¿qué será pues uno? O sea, imagínate a tu abuelo o a tu papá, ¿no es cierto? Aficionándose al trompo. No se puede, pues, ¿no? No se puede. Así como una persona que ya que es anciana, por su misma condición, eh, por su misma, por la edad, ¿no es cierto? Ya no está para viajar. Sin embargo, quiere viajar. Entonces, pues, estas son las concesivas. ¿Qué cosas hacen las concesivas? Las concesivas lo que hacen es aportan la idea de objeción o reparo. Esto no impide que la acción continúe. Eres anciano, ¿ya? Pero bueno, quieres viajar, pues. La edad, la edad no te aconseja que lo hagas. O sea, la edad te dice, bueno, ya tienes que descansar. Ya has viajado bastante, ya has trabajado mucho, descansa. Pero no quiere, pues. O sea, hay una objeción ahí. ¿Ya? No viajas, no trabajas mucho por la edad.
pero no te queda de otra vez, pues. No te queda de otra, tienes que seguir. Entonces, pues, ¿cuáles son las conclusiones para esto? Es el aunque. Aunque, a pesar de que, aún. Dice, aunque no quieras, te acompañaré, ¿no? Vino a pesar de que se lo prohibí, ¿no? Aún con esta pandemia tenemos que estudiar. ¿Entienden, jóvenes? Entonces, en la conjunción concesiva hay una oposición bastante relativa, pero hay oposición al fin y al cabo, ¿no? Estas son las finales. Las finales indican finalidad, insertan la noción de finalidad o propósito. Son para qué, a fin de qué, con el objeto de qué. Ya. Te presté dinero para que atiendas a tus necesidades. Ya. ¿Para qué me prestaste dinero? ¿Para qué? Ah, para que atiendas tus necesidades. Irás con él a fin de que aprendas cómo se hace. ¿Para qué voy a ir con él? Ah, para que aprendas cómo se hace. Entonces, en la finalidad hay un propósito. ¿Y cuáles son las marcas? Las marcas son, pues, ¿para qué? ¿A fin de qué? ¿Con el objeto de qué? ¿No? ¿Con el objeto de qué? Que son las tres conjunciones jóvenes subordinantes. ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Con el objeto de qué? Esas son finales. Consecutivas. Aportan el valor semántico de consecuencia a la proposición subordinada. Me lo pidió tanto que accedí, ¿no? Era tan cansado que nada lo puede despertar. Miren cómo es la consecutiva, jóvenes, ¿ah? La consecutiva esas son las conjunciones consecutivas, tanto que y tan que. También puede ser tal que, ¿no? Tanto que, tal que, tan que. Esas son las marcas para que tú identifiques a las uh, conjunciones subordinantes consecutivas. Causales. Las causales son básicamente, indican causa, ¿no? Son porque, ya que, puesto que y cómo. Lo despidieron porque llegaba tarde. Como estaba apurado, ya no le dije nada. Anoche él estaba ahí porque la luz estaba prendida. Ya que estoy enfermo, no iré a trabajar. Oye, el por qué, el cómo, indican causa. O sea, ¿cuál es la causa de que lo despidieran? Que llegaba tarde. ¿No es cierto? Esta es la causa. ¿No? Por, este, ¿Por qué lo despidieron? Porque llegaba tarde. ¿No? ¿Cómo es que estaba apurado? Ah, dice, como estaba apurado, yo no le dije nada. ¿Por qué no dijo nada? Porque estaba apurado, pues. ¿No? ¿Cómo es que no dijo nada? Ya estaba apurado. ¿No? Anoche él estaba ahí porque la luz está prendida. Ah, ¿cómo sabes que estaba ahí? Ah, yo sé que estaba ahí porque la luz estaba prendida, pues. ¿Entienden, jóvenes? Esa es la razón. Entonces, esas son básicamente las causales. Y las condicionales, eso es más fácil, pues. Dan el valor semántico de condición para la ejecución de lo expresado en la primera parte de la oración. Si consigo dinero, iré al norte. Si consigo dinero, esa es la condición. ¿Cuál es la condición de que vayas al norte? La condición es que consigas dinero. Te voy a ayudar, no cabe duda, te voy a ayudar siempre que lo quieras. ¿Cómo es que te voy a ayudar? Si lo quieres. Si tú quieres, yo te ayudo. Si no, no. Esa es la condición. ¿Entiendes con eso? Entonces, estas son conjunciones subordinantes, ¿no es cierto? Tanto comparativas, concesivas, finales, consecutivas, causales y condicionales. Ojo, jóvenes, esto es importante. Así que ten en cuenta esto. Mira, las conjunciones completivas, también llamadas subordinantes, jóvenes, escuchen bien esto, este tipo de conjunciones, jóvenes, ¿no? Son completivas, pero también son subordinantes. En su libro, en el libro que tienes en la mano, ¿ya? Ahí dice que son subordinantes. ¿Ya? Ya. Estas conjunciones subordinantes, jóvenes, son aquellas que introducen proposiciones subordinadas en función de complemento u objeto directo o de sujeto. Son qué y sí. ¿Cómo te das cuenta? Vamos a ver. Acá, por ejemplo, dice, le dije que volviera enseguida. Dime si ya hiciste la tarea.
y no me gusta que me grites, ¿no? Jóvenes, a ver, ¿cómo está el qué? A ver, jóvenes, los espero en el chat, antes que se acabe la hora. Jóvenes, ¿cómo está el qué? ¿Dónde está el qué? El qué y el sí, ¿dónde están ubicados? A ver, dense cuenta, jóvenes, ¿dónde están ubicados? Jóvenes, eso se nota a la vista. No, 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 Romero, Zulca. Exacto, muy bien, Zulca. Muy bien, Zulca. Están ubicados delante del verbo, ¿ya? Si el que y el sí están delante de un verbo, son completivas, son subordinantes. Vamos a cambiar esto, ¿ya? Vamos a poner acá, vamos a editar acá. O sea, a ver, vamos a poner acá. En vez de completivas, vamos a poner subordinantes. Subordinantes. Ya está. Vamos a guardar. Ya está. Ya está. Volvemos a la presentación. Y aquí está. Entonces, conjunciones subordinantes son aquellas que introducen proposiciones subordinadas en función de complemento u objeto directo o de sujeto. Son que y sí. ¿Ya? Entonces, están jóvenes. Van a ser subordinantes cuando estén delante de un verbo. Cuando son delante de un verbo, jóvenes. ¿Entendido? Ya, muy bien. Ahora, entonces, jóvenes, acá. Vamos a ver dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? Se ha perdido, jóvenes. No hay chispas. No hay. Ahí está, aquí está. ¿Este qué, jóvenes? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es este qué? ¿Ese qué que estoy subrayando? ¿Es una conjunción subordinante o no? Ya, Asto dice que sí, Urbino dice que no. Dime, Asto, por qué sí? Explícame por qué sí. Y Urbino, explícame por qué no. A ver, jóvenes. Asto dice que es sí. Urbino dice que no y Bautista también dice que sí. Bautista, explícame por qué sí. ¿Por qué sí es una conjunción subordinante? ¿Ah? Urbino me dice que no es conjunción subordinante, ¿por qué? Porque dice que está delante de la palabra objetos. Y objetos no es verbo. ¿Ah? ¿Qué cosas nos han dicho acá? Aquí nos han dicho que es conjunción subordinante porque está después de un verbo. Dime qué. Dije qué. Dime sí. ¿Gusta qué? Entonces, pues, verbo y luego viene la conjunción subordinante. Entonces, jóvenes, es conjunción subordinante porque está después de un verbo. En cambio, acá, en este ejemplo, ¿no es cierto? Este que está delante de un objeto, de un sustantivo, no está delante de un verbo. Por lo tanto, si no está delante de un verbo, entonces no puede ser conjunción subordinante, jóvenes. ¿Sí? No puede ser, pues, no puede ser, para nada. ¿Sí? Vamos a ver acá, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Es terrible, terrible, se repetía Esteban Arkadievich sin hallar solución, con lo bien que iba todo. Jóvenes, ¿este qué? ¿Sería subordinante o no? ¿Ah? ¿Sería subordinante? Bautista dice que sí.
A ver, Bautista, explícame por qué sí. ¿Ah? ¿Por qué sí, Bautista? ¿Por qué sí es conjunción subordinante? ¿Mm? Y aquí también, mírame, con lo bien que iba todo, con lo a gusto que vivíamos. Eso es otro qué, ¿no? ¿Y más dónde estamos? Claro que, otra vez el qué acá. Claro que no estaba bien, ¿no? Que ella fuese precisamente la institutriz de la casa. Realmente hay algo feo, vulgar, en hacer la corte a la institutriz de nuestros propios hijos. Pero, ¿qué institutriz? O sea, ¿este qué también? ¿Sería también conjunción, jóvenes? Claro, con esos jóvenes hay que tener mucho cuidado, ¿ah? Jóvenes, este qué sí es completiva, sí es subordinante. ¿El qué? Y ese qué también. ¿Saben por qué? Porque después de este qué hay un verbo. Después de ese qué también hay otro verbo. Y cuando hay este qué está acompañado de un verbo, entonces pues tiene que ser conjunción subordinante, pues, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes. Se nos acabó el tiempo, ¿no es cierto? Joven, salgan del Zoom para poder entrar a sus temáticos, por favor, jóvenes.